Bueno, hoy con esta conferencia o charla mía sobre la Fundación de Veracruz, que le he puesto un hecho fundamental para la historia de España e intentaré explicar por qué, se cierra este ciclo que ha patrocinado Luis del Rivera Asensio y ha organizado la Academia de la Historia, coordinado por don Feliciano Barrio, que se ha excusado, me ha llamado hace un rato, que no podía venir porque está su madre enferma. Así que ya el otro día él dio las gracias a nuestro patrocinador y por lo tanto yo voy a ceñirme a dar mi conferencia. En la época prehispánica, las tierras mexicanas que formaban la vertiente del Golfo, donde Cortés asentaría la ciudad de Veracruz, eran consideradas un lugar sagrado para leer y señalarlo. Según una antigua leyenda maya, habían llegado los primeros hombres de Oriente y había desaparecido el dios Quetzalcóatl. Un día desapareció para internarse en el mar, al que siempre esperaban. Eso les hizo creer que esos hombres, aquellos hombres blancos y barbados, como la leyenda describía al dios Quetzalcóatl, eran también dioses. Pero además esas tierras eran fértiles, con un clima húmedo y llenas de productos tropicales, a la que acudían cada año caravanas de comerciantes que las unían con el altiplano. Una tierra estamos hablando de esta parte de aquí. Esta es la península de Yucatán. Ahora lo veremos más con una imagen más cercana. Y como digo, una tierra que tenía una gran población flotante y por eso fue muy difícil que conservaran puras las primeras grandísimas civilizaciones mesoamericanas, la más importante de ellas, los mayas, que ocupaban un gran área en el centro y sur de México y parte de América Central. Los mayas ocupaban toda la península de Yucatán, esta parte de aquí de Guatemala, y hasta aquí, casi hasta los límites con Panamá, ocupaba la civilización maya. En la costa del Golfo existía una ancha franja, en toda esta parte de aquí, existía una ancha franja que estuvo ocupada por diversos pueblos. Los chontales de Tabasco se unían con los huastecos de la zona de Veracruz, pueblos que sustituyeron o se unieron a los mayas y a los olmecas. Los pueblos del norte, que venían de estas tierras del altiplano y esta parte de aquí, invadieron esta tierra poco a poco, y entre ellos los tlaxcaltecas, que dominaron esta zona a fines del siglo XIV hasta que fueron poco a poco invadidos por los mexicas, no sin guerra defensiva de los muy bravos tlaxcaltecas. Esa era, en general, de forma muy general, la situación de estas tierras a la llegada de Cortés y sus hombres, que debieron quedar deslumbrados ante las fértiles tierras que veían ocupadas por civilizaciones evolucionadas que nada tenían que ver con los indios antillanos. Pero además Cortés se dio pronto cuenta de la rivalidad que existía entre los pueblos que habitaban esta zona con los mexicas, que se habían adueñado del altiplano creando un fuerte imperio a base de explotar a todos los demás. Con su astucia, que la tenía desde luego, se aprovechó de estas circunstancias. Según afirman dos historiadores veracruzanos, que trabajan en la Universidad de Veracruz, una antropóloga, Rocío Córdoba, y un sociólogo, historiador, Hipólito Rodríguez, son autores de un capítulo en un libro muy bueno que se publicó hace poco, en el año 2015, titulado La Veracruz de Hernán Cortés. Después de afirmar algo que es obvio, que dice la colaboración de los pueblos indígenas de la costa, la conquista de México habría sido un proceso completamente distinto. Eso, por supuesto, es obvio. Pero dicen textualmente algo que sí me interesa leerles. A partir de estos escenarios, se refieren a lo que ocurrió con la llegada de Cortés y su hueste, que atestiguan la eclosión de una nueva civilización, se reorganiza el territorio y la costa del Golfo se convierte en un emplazamiento clave. La fundación de la Villa Rica de la Veracruz, punto de partida de la conquista,
dio legalidad al proyecto de Cortés, al tiempo que también le proporcionó la posibilidad de construir un puerto para comunicar a las tierras recién conquistadas con Europa, fuente, en última instancia, del nuevo proceso civilizatorio. El puerto instalado por Cortés en las costas de Chalchihuaycán no es solo una herida que desgarra la piel de Mesoamérica, sino la piedra fundamental de una historia que en el curso de los siguientes años, 3 siglos de historia colonial, reconstruirá la costa del Golfo y del vasto imperio azteca. Esto me parece una cita muy importante, hecho en un libro muy bueno, y después voy a hacer otra cita de otros historiadores del Colegio de México que también escribe ahí. Y en efecto, los grupos de Mesoamérica costera verían formarse un nuevo orden territorial y una serie de procesos culturales que no solo cambiaría el nombre de sus antiguas poblaciones, sino que, como en el caso de Veracruz, surgirían nuevos y pujantes núcleos. Vamos a ver esta imagen de Cortés a su arribo a la playa de Chalchihuaycán, el Códice Misantla. El Códice Misantla es del último tercio del siglo XVI y recoge sobre todo la alianza de los pueblos de Yucatán con Cortés. Y se estudió a fondo recientemente, ha habido unas conferencias en el Museo Nacional de Antropología de México, con un seminario de mucho interés que se llama Códices del Encuentro. Hay muchos códices que hablan del encuentro, porque esto está en casi todos los códices mexicanos. La fundación de Veracruz, por tanto, fue algo más que la fundación de una villa, fue un hecho trascendental y único, por cuestiones estratégicas, por cuestiones políticas, poblacionales y sociales. Un hecho del que tenemos un conocimiento de lo que sucedió casi día a día, gracias a muy diversos cronistas, al testimonio del Cabildo de la Villa Rica de la Veracruz, o a los numerosos testimonios de los hombres que formaban este cabildo y que formaron la comunidad, en los juicios celebrados tanto para acusar a Cortés como para defenderlo y también para pedir beneficios en la corte por su hazaña y sobre todo, por supuesto, por las cartas de relación del propio Cortés, con las que además de contar toda su aventura y todo lo que hace, se fabrica, y además, bueno, se refleja en ella su personalidad, él se fabrica su propio mito de héroe. El profesor Hugh Thomas, en su muy conocida obra La conquista de México, que hace la narración de la conquista de México con la enorme bibliografía que existe sobre ella, la hace amena, como él sabe manejar la fuente, y que fue editada por Planeta en el año 94, narra casi novelada el desembarco de Cortés en las tierras yucatecas y tiene un párrafo que también les quisiera leer. Dice así: el 18 de febrero de 1519, la tercera expedición castellana emprendió la definitiva travesía hacia Yucatán. Iban 9 barcos hacia Cozumel y faltaba uno capitaneado por Alonso de Escobar, que al parecer se había extraviado. Aunque algunos de los expedicionarios y los pilotos ya conocían la isla, para la mayoría fue una novedad encontrar las casas y el templo de la diosa Ixchel encima de una pirámide escalonada. En Cozumel estaba, pero yo creo que se está refiriendo también a la isla de las mujeres, de la que luego hará alusión. Y con el techo cubierto de paja, así como también era nuevo encontrar miel, legumbres y frutas desconocidas o extrañas aves. Y sobre todo el hallazgo de la hamaca, dice él, y los papiros pintados. Allí mismo comenzó Cortés su política de pacificación, aunque no llevaba órdenes para ello, se hizo amigo del jefe maya y comenzó a adoctrinarlo, poniendo de manifiesto el horror del sacrificio humano que los mayas practicaban. De hasta aquí la cita de Thomas, y aunque me consta que el gran hispanista maneja, como he dicho hace un momento, las fuentes con mucha naturalidad y soltura, pienso que a los españoles más que la miel, las frutas desconocidas o la hamaca o los papiros, lo que de verdad pudo fascinarles fue el bellísimo y frondoso paisaje de la tierra de los mayas, la enorme cantidad de indios que podrían servirle de ayuda y sobre todo el oro labrado y en gramos que los mensajeros de Moctezuma le ofrecieron como presente para que se fueran de sus tierras. Por tanto, según pienso, estos atributos, es decir, los hombres y el oro sobre todo, y la fertilidad,
fue el principal aliciente que le hizo a Cortés reflexionar más profundamente, aunque ya lo tenía pensado, sobre la posibilidad de poblar y conquistar, tal como era su intención cuando partió con la expedición de la isla de Cuba. Allí mismo comenzó su labor de adoctrinamiento de los indios, tal como le había indicado a Velázquez en sus instrucciones, pero tengo que decir que creo que fue lo único que hizo caso de las instrucciones de su jefe. Aunque no voy a entrar, como es natural, en la personalidad de Cortés, sobre la que se han volcado ríos de tinta, y además no es la intención ni el objeto de esta charla, sí quisiera resaltar su afán de adoctrinamiento que le lleva a imponer la cruz y a adoctrinar a las poblaciones a las que llegaba. Y no solo eso, sino que se empeñaba en destruir los ídolos y los dioses de unos pueblos a los que pretendía atraerse, para sustituirlos por otros cristianos, sobre todo la cruz y la figura de la Virgen. Solán Albero, que es una destacada historiadora mexicana, que es miembro del Colegio de México y dedicada sobre todo a la historia de las mentalidades, afirma que en las primeras décadas del siglo XVI los hombres no desligaban lo religioso de lo político, lo social o lo militar, y por tanto concluye que intentar separar estas ideas de la mentalidad de Cortés impide entender su personalidad, sus metas o explicar sus acciones. Y añade que resulta anacrónico e inoperante querer distinguir entre lo religioso y lo táctico o militar, y que de hecho para Cortés y sus contemporáneos el servicio del rey, representado en la conquista de tierras y de vasallos, y el servicio a Dios, que representaba la conquista espiritual, eran una misma cosa. Pienso que esto dicho por una mexicana de la solvencia de la autora que he citado, tiene bastante peso e importancia y es digno de tenerse en cuenta para los años venideros, que tendremos que estudiar ya la penetración de Cortés en México. Lo cierto es que Cortés, cuando vio la posibilidad de actuar por sí mismo, se deshizo de su jefe natural, Velázquez, intentando hacerlo todo de forma legal gracias a sus conocimientos sobre las leyes españolas y a sus servicios en Cuba como secretario del Ayuntamiento de Santiago de Cuba, y actualmente también estuvo actuando como secretario en la fundación de varias de las ciudades de la isla. Tales conocimientos le llevó a convencer a muchos de sus hombres a que se constituyeran en cabildo y a fundar una ciudad sin que aún estuviera todavía el terreno determinado y, por tanto, sin que esa villa existiera territorialmente. Con este acto cambió la misión del comercio o rescate de la expedición, como le había ordenado Velázquez. Velázquez quería que le llevaban rescate a buscar indios, si había guerra, indios para llevar esclavos o comercio. Y comenzó una nueva política de poblamiento con la idea de conquistar el imperio más poderoso que había en esos momentos en el continente americano, el imperio mexica. Y a la par, y esto me parece muy importante, ofrecía a Carlos I, al que cuando le llegaron las noticias de que Cortés había entrado en Tenochtitlan, había sido ya elegido emperador del Sacro Imperio Romano Germánico con el título de Carlos V, como digo, le ofrecía la posibilidad de ser a la par emperador del más allá o del Purs Ultra, un lema que el emperador adoptó en su escudo. Algo a lo que el mismo Cortés le espoleaba al emperador cuando le prometía ser el monarca del mundo, pues, en sus cartas de relación, pues la travesía de los barcos serían hechas en aguas de soberanía española en su integridad. Dos hombres plenamente renacentistas habían entendido en sus necesidades de gloria. Pero Bernal del Castillo, el cronista más conocido en estos momentos y más valorado en la época actual de la conquista de México, que escribe su historia verdadera de la conquista de Nueva España muchos años después de que los hechos que narra, cuando ya era un hombre muy mayor, explica así el porqué de esta resolución de Cortés y acude a un romance medieval, como les voy a leer ahora mismo el párrafo. Dice Bernal: acuérdome que llegó un caballero que se decía Alonso Hernández de Portocarrero, un personaje muy importante en la expedición de Cortés, y dijo a Cortés:
Paréceme, señor, que os han venido diciendo estos caballeros que han venido otras 2 veces a esta tierra, se refiere a las dos expediciones anteriores de las que ahora les voy a hablar, que le decían, y entonces cita la primera estrofa del romance de Montesinos, que el conde Grimaldo le dice a su hijo Montesinos: cata Francia, Montesinos, cata París, la ciudad, cata las aguas del Duero, do van a dar a la mar. Y sigue diciendo Bernal: yo digo, que decía Portocarrero, yo digo que miréis las tierras ricas y sabéos bien gobernar. Luego Cortés bien entendió que a qué fin fueron aquellas palabras dichas y respondió: denos Dios ventura en armar como al paladín Roldán, que en lo demás, teniendo a vuestra merced y otros caballeros por señores, bien me sabré entender. Yo creo que este pasaje de la historia de Bernal puede ser quizás un invento o algo que se figura al cabo de los años, porque después de tantos años era muy difícil de acordarse de lo que le había dicho Portocarrero a Cortés. Y yo creo que se puede entender como se acude a la literatura medieval. Bernal, que era un hombre mucho menos evolucionado, mucho menos culto que Cortés, acude a la literatura medieval de los romances, que según algunos autores comenzó entonces a introducirse en América, como tantas otras cosas de nuestra cultura, y que vemos, se puede ver a la paz, esta mentalidad medieval unida a la aventurera de unos personajes que decidieron quedarse para conquistar y poblar tierras desconocidas. Como decía Pablo Emilio Pérez Mallaín el otro día, puro renacimiento, eso no era ya nada medieval. Las Antillas fueron desde el primer momento la plataforma de entrada en el continente. En tanto que el norte, bueno, esta imagen, bueno, la imagen que han visto ustedes la he dejado tanto tiempo puesta porque el códice Misantla, como ustedes ven, pueden ver aquí, aquí está Cortés con su nave y con su adarga y con su lanza, y los indios, cada uno con una lengua distinta, y habla un poco de la unión de los pueblos que ayudaron a Cortés. Es un tema muy interesante, que todo el códice tiene muchas estampas de este tipo. Vamos para ver las Antillas, el mapa que presenta. Aquí, como digo, las Antillas fueron desde el primer momento la plataforma de entrada en el continente. Aquí ven ustedes que había llegado, bueno, no están los viajes colombinos, pero en fin, eso ya se sabe, se había descubierto la isla de Santo Domingo, la isla de Cuba, la Jamaica, y se había descubierto la Florida, y desde Cuba y desde Jamaica empezaron a venir muchos al continente, que eso había sido en el 1500, pero tengan ustedes presente que después voy a hablar de este vector naranja que ven ustedes aquí, que los voy a explicar luego lo que es, pero aquí está bien descrita la expedición, la primera expedición que se hace desde las Antillas a la península de Yucatán, de Francisco Hernández de Córdoba, que es el vector azul que ustedes ven aquí, y después la expedición de Juan de Grijalva. Aquí está la isla Cozumel, que voy ahora a mencionarla, y por aquí está Tabasco, donde llegó después Grijalva. Bueno, como digo, las Antillas fueron la plataforma de entrada al continente, tanto del norte como del sur, y su papel después de 1519 ese papel lo tendría también Panamá, camino hacia el Perú, y Veracruz hacia México. Viajaban noticias continuamente a las Antillas de expediciones de rescate que habían ido al continente, de unas tierras que podían ser otras islas, una parte de China o un continente, no lo sabían bien, pero en las que sabían o intuían que había muchos hombres y mucho oro. Así lo pensaba Velázquez, que después de haber conquistado la isla de Cuba y haber sido nombrado adelantado por los Colón y gobernador, decidió mandar una expedición. La primera de la expedición es lo que ustedes ven ahí, el vector azul que ustedes ven, la envió y había llegado. Esta expedición se hace porque desde el Darién
había habido un naufragio y, bueno, había habido un barco que había derivado, no llegó a Cuba y naufragó aquí. Y algunos llegaron a la isla de Cuba. Y entonces dieron noticias de que había unos indios más evolucionados, de que había mucho oro y todo. Entonces Velázquez mandó a Francisco Hernández de Córdoba, que era un rico comandero cubano. Esta expedición fue un desastre económico y su capitán murió poco después de volver a Cuba. Pero, sin embargo, tiene importancia, mucho más importancia de la que se le ha dado por varias cosas. Primero, porque fue el primero que descubrió Yucatán y donde primero tocaron fue en una isla cerca de aquí, que está en una isla cerca de, que está por aquí, que encima de la de Cozumel, o por aquí, que le llamaron Isla de las Mujeres, porque estaba consagrada a la diosa Ixchel, y que parece que es la que se refiere en el párrafo que toma en el párrafo que he leído anteriormente, aunque él la pone en Cozumel, que también podía estar en Cozumel, o Cozumel. Diosa maya era la diosa Ixchel, era la diosa maya de la luna, el amor y la fertilidad, y recibía ofrendas con figuras femeninas. A su vuelta se supo por primera vez en la Antilla la existencia en aquellas costas cercanas de culturas avanzadas, con casas de cal y canto y una compleja organización social. En esa primera expedición iba ya como piloto, un piloto muy avezado, Antón de Alamino, y iba también Bernal Díaz, ya en esa expedición, de Francisco Hernández de Córdoba, que él dice en su historia, se declara como promotor de la expedición junto con otros 100 españoles que decían tener necesidad de ocupar sus personas porque desde que hacía 3 años que habían llegado a Cuba no habían hecho nada que fuera de contar y ellos querían contar hazañas de lo que estaban haciendo. Esta expedición de Hernández de Córdoba, como digo, tiene bastante más importancia de la que se le ha dado, no solo porque, como ya he dicho, descubre Yucatán en la tierra de los mayas, probablemente gracias a la pericia de Antón Alamino, sino que, según cuenta Francisco Fernández de Salazar en su Crónica de la Nueva España, es la primera vez que Fernández de Córdoba ya piensa en poblar. Y dice, de esta manera salió Francisco Hernández del puerto de Santiago de Cuba, el cual, estando ya en alta mar, declarando su pensamiento, que era otro que el que parecía, dijo al piloto, Antón de Alamino, por lo visto, no voy a buscar lucayos. Y dice el mismo texto, lucayos son indios de rescate. Se refería sobre todo a los indios caribes que poblaban las pequeñas Antillas y que invadían con mucha frecuencia las islas de Cuba y de Santo Domingo, y como eran unos indios bastante fieros, los cogían como esclavos. No voy a buscar lucayos, sino en demanda de alguna buena isla para poblarla y ser gobernador de ella, porque si la descubrimos soy cierto, ansí por mi servicio como por el favor que tengo en la corte con mis deudos, el rey me hará merced de la gobernación de ella. Por eso, buscarla con cuidado, le dice al piloto, que yo os gratificaré muy bien y os haré en todo ventaja de todos los demás de nuestra compañía. Como habrán observado, es difícil sustraerse, después de leer este párrafo, sustraerse a pensar que don Miguel de Cervantes, tan conocedor de las cosas de India, de los hechos que habían ocurrido en India, pudiera tener entre sus lecturas la crónica de Cervantes de Saavedra, de su homónimo. Y además hay un dato que, como ya he dicho, es de bastante interés. Si es de verdad lo que dice el gran cronista y humanista Cervantes de Salazar, la idea de separarse de las intenciones con la que Velázquez envió a las 3 expediciones no fue solo una ocurrencia de Cortés. Estaba en la mente de todos, como luego se pudo demostrar. Para comandar la segunda expedición, Velázquez envía a Juan de Grijalva, esta vez con instrucciones más concretas. En la línea roja que ustedes ven ahí, llega primero a la isla de Cozumel, después de dar la vuelta a la península de Yucatán, llega hasta Tabasco, aquí hay un río que se llama Grijalva que le pone su nombre, y después sigue hasta muy arriba de las tierras mayas. Y como digo, Grijalva tenía instrucciones más concretas y una mayor participación había tenido Velázquez y él. Iban también con él el piloto Alaminos otra vez,
Bernal Díaz otra vez y Pedro de Alvarado iba ya esta vez, 3 personajes que serían clave en la empresa de Cortés. Descubrieron la isla de Cozumel y pasaron por... pensaron que Yucatán era otra isla a la que llamaron Isla Rica. Exploraron las costas del Golfo de México y llegaron hasta Tabasco, que ya se lo he señalado ahí, está exactamente por aquí, donde tuvieron por primera vez noticias del Imperio Mexica, pero solo consiguieron un poco de oro y a su vuelta también consiguieron la enemistad de Velázquez, que no le perdonó que no hubiera ido a poblar aquellas tierras tan ricas. La tercera expedición y definitiva fue la capitaneada por Cortés, cuyas intenciones y composición siempre crearon dudas por las diferentes versiones de los cronistas y del mismo Cortés. Desde el comienzo, la expedición de Cortés estuvo tocada por la suerte para los planes de él. Obligados a parar en la isla de las Mujeres, donde he señalado antes, allí encontraron a Jerónimo de Aguilar, un marino de Écija que había vivido cautivo desde que era uno de los náufragos de esta expedición que le estoy diciendo que fue en el año 13 o 14 y llevaba 9 años cautivo con otro compañero llamado Guerrero y habían sido capturados y habían vivido con los mayas. La vida de estos dos hombres es una auténtica novela, la que ahora no me voy a detener a contar, pero sí diré que mientras que Aguilar se unió a los expedicionarios españoles y les sirvió de informante e intérprete, Guerrero, que había formado una familia maya y se había integrado con ellos, no solo no quiso unirse a sus compatriotas, sino que en un momento determinado luchó contra ellos a favor de su nuevo pueblo. El 12 de marzo desembarcaron cerca del río Grijalva y navegaron hacia el interior, que está por aquí, como lo he dicho, hacia el interior a la ciudad de Potonchán, de la que se apoderaron después de una batalla. Bernal dice que había avanzaron por el río y estos indios se habían portado bien con Grijalva, anteriormente se portaron bien con Grijalva. Bernal dice que había más de 12.000 guerreros dispuestos entonces para atacar ya en la de Cortés, y otros muchos escondidos entre los matorrales. Y a Pedro Martínez de Anglería piensa que había unas 25.000 casas, es decir, que eran poblaciones muy, muy pobladas. Y es verdad, no creo que exageren, porque las poblaciones de origen maya estaban muy pobladas todas. Ahora vamos a ver una de ellas. Estaban en tierra de los totonacas que tanto ayudarían a Cortés a derrotar a Atahualpa luego. De la victoria de Potonchán, Cortés sacó varias experiencias. Se dio cuenta del gran impacto de la artillería, desconocida por los indios, y que podía ser decisiva para imponerse ante una gran cantidad de ellos, como eran. Sobre todo si usaban, y eso era importante, las armaduras de metal, que les llamaba mucho la atención cuando refugían al sol. El 27 de abril, el Domingo de Ramos, aún estaban en aquella ciudad, y en ella encontraron un personaje importante, que luego fue fundamental. Una mujer llamada Marina, que le fue entregada a Cortés por uno de los caciques y que hablaba tanto maya como náhuatl. Desde ese momento se convirtió en la sombra y amante e intérprete de Cortés y personaje fundamental hacia la entrada a Tenochtitlan. Su nombre original era Malinali y es conocida y aparece en todos los documentos como la Malinche o Doña Marina. El Jueves Santo de 1519, las embarcaciones de la Santa Campaña, o Compaña, como nombre irónico con el que las casas llamaba la expedición de Cortés, creo que lo dije el otro día, llegaban a San Juan de Ulúa, una isla que estaba por esta misma altura frente a lo que luego, a las playas de Chalchihuacán, que fue donde llegaron, una isla de la tierra yucateca, cerca de la ciudad totonaca de Chalchihuacán, donde está ahora el puerto de Veracruz. Luego lo veremos. Allí se pusieron en contacto con los primeros emisarios, más bien yo creo que eran recaudadores del Montezuma, y llegaron los primeros intercambios de oro y utensilios, y Cortés se presentó como emisario del rey de España.
Levantaron en los arenales varias casas de paja y se dieron cuenta de la abundante mano de obra que podían aprovechar. Allí también se resucitó la leyenda en la mente de los mexicas, según la cual los blancos eran dioses o señores que venían a rescatar las tierras que ellos mismos habían usurpado a otros y las señales que los hicieron confundirlos con el dios Quetzalcóatl. Allí tuvieron ocasión de presenciar numerosos sacrificios humanos que intentaron impedir y a los que temían, además por las consecuencias que podía tener para ellos, y también volvió a plantearse el dilema de si quedarse solo en las operaciones de rescate y volver a Cuba, algo que, como he dicho antes, nunca estuvo en la mente de Cortés, o avanzar hacia el interior para poblar. Y ahora vamos a ver unas imágenes. Aquí tienen ustedes unas imágenes de los códices. Podía haber traído muchas porque los códices son muy ricos en imágenes muy expresivas, pero tienen ustedes la llegada de los españoles a las playas del Chalchihuecán en 1519, que es del Códice Durán. El Códice Durán es un códice novohispano realizado en la segunda mitad del siglo XVI por un dominico, Diego Durán, y se guarda en la Biblioteca Nacional de Madrid, aquí cerca. Y aquí tienen ustedes el desembarco de Cortés en los arenales del Chalchihuecán, otra forma distinta de concebirlo, pero es también del Códice Florentino, que es el códice, se encuentra en la Biblioteca Medicea Lauretana de Florencia y forma parte de la historia general de las cosas de la Nueva España de Fray Bernardino de Sahagún, y fue escrito en español y en náhuatl a partir de 1540 y se terminaría aproximadamente, se tardó 25 o 30 años en hacerlo. Los partidarios de volver, bueno, y aquí tienen ustedes esta estampa preciosa también del Códice Durán, donde está Doña Marina con Cortés y el indio este que está aquí, que será probablemente Aguilar porque es también un lengua, y Doña Marina, que hablaba, como he dicho, náhuatl y maya, que fue su intérprete durante todo el tiempo, y las naves de Cortés y Cortés. Los partidarios de volver a Cuba, es decir, los partidarios de Velázquez, tenían sobradas razones para ello. Los fines del viaje estaban cumplidos. Habían llegado a Yucatán, habían liberado a uno de los secuestrados, habían tenido contacto con los indios y habían reunido más oros que ninguna otra de las dos expediciones. Pero los partidarios de Cortés también tenían la suya. Querían fundar una colonia y querían sacar rendimiento a una tierra que ofrecía muchas más posibilidades que las que hasta ahora habían ofrecido las Islas Antillanas. Y ahí comienza la estrategia diplomática de Cortés, haciendo primero como si dudara, como si vacilara, y engañando a unos y a otros mientras buscaba un lugar donde fundar la ciudad. En este momento comienza una estéril y confusa discusión sobre las fechas de la fundación de la ciudad por la variedad de informaciones que nos llegan de cronistas de épocas distintas y autores presenciales de los acontecimientos o personajes que escribieron por referencia. Entre los primeros, es decir, entre los que fueron coetáneos y estuvieron y vieron los hechos, está, por supuesto, Bernal Díaz del Castillo, Andrés de Tapia, Francisco de Aguilar o Bernardino Vázquez de Tapia. Entre los segundos, entre los que eran coetáneos pero que no vieron los hechos, sino que hablaban por referencia, están Las Casas, Inés de Sepúlveda, Oviedo o Herrera. Y después, entre los otros posteriores que escribieron ya a principios del virreinato, pero que contaron con documentación oficial, están Zorita o Cervantes de Salazar, entre otros. Y claro, como he dicho antes, importantísimo, las cartas de relación de Hernán Cortés. Volvemos a lo que el trabajo que se está haciendo en Veracruz, es natural, este año hace 500 años de la fundación. Y lo más claro que he encontrado al respecto de esta confusión de fecha que nos podemos hacer se encuentra en un esquemático y muy bien ilustrado y lujoso folleto que editó el Ayuntamiento de Veracruz con la colaboración del Archivo de India el pasado año, precisamente con el deseo de determinar estas confusiones de fecha de los acontecimientos que ocurrieron desde que Cortés desembarcó en los arenales del Chalchihuacán, y que yo más esquemáticamente he hecho unos cuadros con ese librito que me he encontrado, con el deseo de que a la par que yo voy hablando puedan ustedes leer los hechos más importantes de la operación trascendental que tuvo lugar en aquellas tierras en apenas 2 meses.
como digo, van a ir apareciendo una serie de cuadros que te pueden ir leyendo. Abril del 19, el día 21, Jueves Santo, llegada a San Juan de Ulúa, el día 22, Viernes Santo, desembarco en los arenales de Chalchihuaycán, donde se instala un campamento, el 24, Domingo de Pascua, misa oficiada por Fray Bartolomé de Olmedo, y a ella asisten asombrados los primeros aztecas emisarios, o como digo yo creo que recaudadores, enviados por Montezuma. Los españoles reciben el primer presente de Montezuma. En mayo de 1519 regresan 7 días después los emisarios de Montezuma con un segundo presente de gran valor, estimado en 20.000 ducados, entre los que se incluyen un sol de oro y una luna de plata, y Cortés se les solicita reunirse con Montezuma. Ese sol de oro y la luna de plata y una especie de cráneo de oro también con oro molido, se lo mandaron al rey, al emperador. El día 11, el segundo regreso de los emisarios con exigencia de que se fueran los expedicionarios, y el día 12 envió Cortés 2 embarcaciones al mando de Montejo con el piloto Antón de Alamín otra vez, con el encargo de encontrar un lugar idóneo para establecerse ya definitivamente. Envió estos 2 bergantines para convencer a los que eran partidarios de volver a Cuba. Mientras estaban de viaje, Cortés se puso en movimiento para llevar a cabo lo que algunos autores, muchos autores, consideran como un auténtico golpe de Estado. Yo no creo que fuera un golpe de Estado, porque verdaderamente él se hizo lo contrario de lo que tenía mandado, pero bueno, verdaderamente desobedeció a su jefe, pero bueno, así lo dicen algunos autores, aunque lo entrecomillan. En mayo, el día 22 de mayo, es requerido Cortés por sus seguidores ante el escribano Francisco Hernández, y accedió a lo que le pedían y nombró cabildo para que tomaran posesión de toda aquella tierra, con los demás por descubrir el nombre de don Carlos, rey de Castilla. Cortés entonces nombró alcalde. Bueno, coinciden todos los cronistas, y el día 24 al 31 el regreso de los navíos con reconocer la costa. Efectivamente, como digo, Cortés convocó una asamblea y explicó a los que estaban dispuestos a poblar los terrenos mexicas. Entre ellos estaban los Alvarados, que lo siguieron siempre, Portocarrero, Sandoval, Alonso de Ávila, Juan de Escalante o Francisco de Lugo. Son unos hombres muy conocidos de la hueste de Cortés y desde luego socialmente más elevados que él mismo, que como lo que deseaba era servir al rey, le dice Cervantes, dejaría de comerciar con oro, aunque dice él, aunque yo no recupere lo que he gastado en la flota, y acordó con ellos fundar una ciudad que llamaría Villarrica de la Veracruz, por ser tierra rica y porque así recordarían que habían llegado el Viernes Santo. La población estaría compuesta por todos los expedicionarios, todos serían vecinos del nuevo municipio con derecho a votar. Sabía bien lo que hacía Cortés, porque sus conocimientos, como ya he dicho, en Derecho y su actuación como secretario en Cuba le hicieron poder demostrar que, en ausencia de una autoridad constituida, la autoridad revertiría en la comunidad, que a su vez podía elegir legalmente a sus propios representantes. Y así ocurrió. Varios de los presentes han dejado documentado que se hizo la votación. Juan Ginés de Sepúlveda, historiador oficial de Carlos V, dice en su historia que se llevó a cabo una asamblea, es decir, que es verdad que votaron todos. Se nombraron los nuevos regidores, la gran mayoría extremeños y amigos de Cortés, los cuales, una vez investidos de sus cargos, pidieron a Cortés que les mostrara las instrucciones que había recibido de Velázquez, y en ese momento decidieron que la misión que llevaba Cortés había llegado a su fin y que, por tanto, no tenía ninguna autoridad en ese momento Cortés. En vista de lo cual, Cortés hace una renuncia formal de todos sus cargos y fue elegido por los regidores justicia mayor de la Villa Rica y capitán de las Armadas Reales hasta que el rey decidiera otra cosa. Cortés siempre se amparó en la argucia legal que había montado y siempre sostuvo que él no comenzó a poblar hasta que el nuevo regimiento le autorizó a hacerlo. Y sus enemigos, como es natural, siempre le acusaron de haber estado actuando ilegalmente. Cortés siguió utilizando sus conocimientos de derecho y adujo que las leyes medievales españolas, resumidas en las 7 partidas de Alfonso X, afirmaban que el pueblo podía formar
un ayuntamiento de todos los hombres comunalmente. En ese momento se estimó que los hombres de la expedición constituían la comunidad. Es verdad que la ciudad aún no existía, pero pronto se reconstruiría y se impartiría en ella justicia, con lo que sería la primera sociedad formal de América del Norte. A esta treta legal de Cortés, Pedro Martín de Aglería lo llama sutilmente artificio. Es decir, que hace creer una cosa por otra, es decir, un engaño, pero con, si ustedes ven la definición de artificio, pero con ingenio. Después ya vuelvo a poner en junio, en la primera quincena de junio, pueden ustedes leer ahí lo que empieza a ocurrir. Las fechas son discordantes entre los cronistas. Renuncia de Cortés, como ya he explicado, de sus cargos, entrega sus instrucciones al cabildo, eso yo lo he dicho, y enseguida el Senado y el pueblo elegidos para la colonia fundar y para la ciudad. Esto es una cita de Hernández en su libro de Antiquatius Nove Hispaniae, que Hernández era un cronista y un médico y un hombre de ciencia impresionante que estuvo lo mandó con una misión científica Felipe II a las Indias en 1570. Pues él dice que enseguida el Senado y el pueblo elegido para la colonia fundar y para la ciudad para edificar, en nombre del César, pusieron a Cortés a la cabeza de todo el ejército y se dirigieron después por tierra. Y se dirigieron después por tierra y agua al lugar designado para las murallas, que distaban 40 millas. En esta versión coinciden todos los cronistas. Viene después, en junio, a fines de la primera semana, el camino hacia el puerto habitado por Montejo. Empieza, que era Quiahuiztlán, que era un pueblo totonaco, y tiene lugar una estancia en Sempoala. Ahora lo voy a explicar todo eso, mientras ustedes van leyendo, porque no quiero leer lo que está puesto ahí, sino un poco explicar lo que ocurrió. Una vez que llegaron a un acuerdo sobre los temas administrativos, como acabo de decir, y económicos, Cortés decidió fundar la ciudad de Quiahuiztlán y el puerto que luego lo señalaré, que encontró Montejo y que Cortés mandó llevar por mar al puerto que había encontrado Montejo todas las provisiones y artillería, mientras que él iba por tierra a la cabeza de 400 hombres y los caballos. Entonces tenemos pues un cabildo que se pone en marcha, que están nombrados los regidores y los procuradores aún sin territorio, algo absolutamente excepcional. Aunque estaban a unos 60 kilómetros del lugar y el viaje se podía haber hecho en pocos días, la demora fue mayor porque entraron en la ciudad de Sempoala, capital de los totonacas, cuyo señor, al que llamaron el jefe de Gordo, era enemigo de Moctezuma, y Cortés inició con él su política y su diplomacia. Un pueblo sojuzgado, como eran los totonacas, y otro dispuesto a invadir nuevas tierras, aliados contra el poderoso el que tenían en contra, y hizo posible, eso fue lo que hizo posible su éxito. La estancia de los españoles en Sempoala también es una novela, como casi todas las aventuras y las cosas que pasan en la historia de América, que nunca ha sido bien contada o nunca ha sido bien difundida. El cacique de Sempoala les rogó que se quedaran, les vació un palacio para que se alejaran y les proporcionó a la hueste de Cortés esteras y comida, mantas, plumas, y se intercambiaron regalos, con la consiguiente, por supuesto, ventaja para los españoles en el intercambio de regalos. En sus conversaciones con el jefe Gordo, como le llama siempre Bernal, conoció Cortés la existencia de otros pueblos, los de Tlaxcala y Texcoco, que odiaban igualmente los abusos de los mexicas y que, en definitiva, si conseguían unir a todos bajo su manto, podían atacar al inexpugnable Tenochtitlan, que le describieron con toda su grandeza y su cerco de agua. Allí en Sempoala pudieron ver un centro ceremonial. Ahí tienen ustedes una pirámide de Sempoala, que como ustedes ven era un pueblo, era un poblado enorme. Esa pirámide que impresiona y se parece bastante a las pirámides de Chichén Itzá, que son las de Uxmal y Chichén Itzá, son las pirámides mayas más importantes que hay en Yucatán. Y esta de Sempoala se debieron quedar completamente atónitos los españoles cuando vieron una pirámide y un monumento de este tipo.
Allí en Zempoala pudieron ver, como digo, este centro ceremonial con los cráneos de los sacrificados, y allí probablemente muchos españoles pudieron ver también sacrificios humanos. Lo que fueron 2 frutizos de la semana. Bueno, y la población, los cronistas dicen que tenía de 25.000 a 30.000 habitantes. Como ustedes comprenderán, yo sí, vamos, no lo veo exagerado, siendo, como digo, los pueblos mayas muy poblados y con una pirámide de este tipo, esto era un templo, un lugar sagrado. Sobre el 1 de junio siguieron costa arriba hasta llegar al puerto de Quiahuiztlán, acompañado de cargadores con el señor de Zempoala. El señor de Zempoala les obsequió con una serie de indios para que le llevaran, los indios tamemes, que se llamaron luego, que le cargaban, y la expedición contó siempre con unos 400 indios que le llevaron los enseres, con lo cual, como ustedes comprenderán, los españoles estaban encantados. Cuando llegaron, aún no estaban los barcos y se alojaron en una pequeña aldea totonaca y tuvieron un encuentro interesante otra vez con los recaudadores de Montezuma, con los que Cortés empleó otra vez sus artificios, y también allí sería donde Cortés se decidió ya de una vez atacar el corazón del Imperio Mexica. Pero antes tenía que fundar la ciudad de Villarrica. Fue formalmente fundada, según la cronología del texto que estoy siguiendo, y muchos de los cronistas no concretan el día, en la primera quincena de junio. Aquí tienen ustedes clarísimamente dónde desembarcó Cortés en abril de junio de 1500. Aquí esta es la isla de San Juan de Ulúa, aquí en estas playas desembarcaron. Y tuvieron que andar todo esto, sin pasar antes por el pueblo de los totonacas, y aquí está Quiahuiztlán, que fue donde se estableció la primera vez Villarrica de la Veracruz. Como digo, cuando llegaron aún no estaban los barcos y se alojaron en la pequeña aldea y tuvieron el encuentro otra vez con los recaudadores de Montezuma. Fue formalmente fundada como digo, en la primera quincena, pero Hugh Thomas afirma en su libro, da razones, que fue el 28 de junio de 1519. Yo no sé si tiene datos suficientes como para probarlo, pero sí sé que puede ser una fecha, al ser la fecha incierta, él ha cogido esa fecha porque ese día, el 28 de junio de ese año, fue el mismo día que Carlos I fue elegido emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. También es difícil determinar el lugar exacto en que fue fundada esta primera villa, pero lo que sí coinciden todos, casi todos los cronistas, entre ellos Bernal, es que Cortés hizo el trazo de la plaza, ayuntamientos, cuarteles, mataderos y almacenes. Cuando llegaron los nuevos emisarios de Montezuma, se asombraron de que los españoles hubieran querido quedarse. Nuevos manejos diplomáticos y Cortés, con el aviso del señor de Zempoala, se enteró que había una guarnición de mexicas a 30 kilómetros que iban a atacarlo. Entonces Cortés se dirigió hacia allí con sus capitanes, con 16 caballos, con un cuerpo de totonaca, y venció a los indios. Entregó los prisioneros a mexicas, a los totonacas, y Cortés volvió a Villarrica. Estoy hablando que Cortés desde aquí entró aproximadamente por esta zona y volvió a Villarrica con sus hombres después de haberle hecho prometer que no matarían a los cautivos. Según algunos cronistas, en Zempoala eligieron una iglesia cristiana que dejaron en manos de un español anciano y cojo que se llamaba Juan de Torres. Fue nombrado el ermitaño para que lo vigilara. Y es curiosísimo esto, a 4 sacerdotes totonacas a los que se les ordenó que se cortaran los cabellos para poder cuidar el altar y que tuvieran limpio el altar. Verdaderamente es un hecho asombroso, un altar cristiano cuidado por 4 sacerdotes totonacas que ni siquiera habían sido bautizados. Cuando llegaron a Villarrica, había llegado la carabela que Cortés se le había perdido, y llegaron con la noticia de que a Velázquez lo habían nombrado adelantado de Yucatán. Entonces Cortés, al saber estas noticias, se da cuenta que tiene que enviar emisarios a España para fijar su posición, y piensa que Portocarrero y Montejo, más que como emisarios de él, irían como regidores de Villarrica y contarían lo que allí había pasado. Se dirigen al rey varias cartas, una
una del regimiento, que es la que normalmente se tiene como la primera carta de relación de Hernán Cortés, pero que es del regimiento que probablemente estuvo redactada por Cortés, otro de los vecinos de la villa, firmada por todos los que habían actuado con Cortés, y otra del propio Cortés. Y además se llevan unas instrucciones, que es un documento lúcido con 37 puntos, probablemente redactado también por Cortés, y que se encuentra en el Archivo General de Indias. Y ahí se da también la relación de todos los que llevaban. Habían reunido, para que se lo llevara al emperador, cantidad de oro y piedra, objetos de algodón y de pluma, en una plaza que probablemente sería terriza, con casas de madera y una iglesia que también sería de madera. Y la larga lista de los artículos que está unida a estas instrucciones es abrumadora. La rebelión de los partidarios de Velázquez, que querían volver a Cuba, ocurrió también en aquellos días, y los cabecillas fueron ahorcados, como es natural en ese momento. Entonces fue cuando Cortés decide acabar con los barcos, para que no pudiera volver a ocurrir que quisieran volver a Cuba. Y mandó a 9 capitanes de las embarcaciones que estaban con él allí en Villarrica, subir a ellos y romperlo contra la costa para poder aprovechar todo lo que allí había, lo que había en los bergantines. Se jugaba mucho, pero él y sus amigos explicaban que aquel acto siempre con gran elocuencia. El abogado que lo representó en una probanza de 1529 lo veía, y lo decía así, como un servicio a Dios, el más grande después de la creación de Roma. Es decir, el hecho de haberse deshecho de los barcos era el servicio más grande a Dios, el más grande después de la creación de Roma. Todos los testigos escribieron que se habían encallado los barcos, no que se había prendido fuego, como ustedes saben que se dice, que Cortés quemó los barcos. Y parece que puede ser que la obra de Cervantes de Salazar, que es el primero que dice que los barcos fueron quemados, pudo ser una equivocación de leer donde se empleaba la palabra quebrado leído por quemada. Portocarrero y Montejo partieron para España el 16 o el 16, unos dicen el 16 y otros el 26, y Cortés, antes de salir para Tenochtitlan, dejó como gobernador de Villarrica a Juan de Escalante con 150 hombres, 2 caballos y 2 arcabuceros. Su misión era defender la villa en caso de alguna incursión de Velázquez, porque los indios que lo rodeaban eran amigos y se comprometieron a proporcionarle suministro. Hacia el 8 de agosto de 1519, Cortés y su santa campaña emprendieron el viaje a Tenochtitlan. Y aquí termina, y yo también estoy terminando, la fundación de Villarrica de la Veracruz, pero la historia de Veracruz siguió y sigue siendo tan interesante siempre como su fundación. Fue un momento clave para la historia de España y América, que no pueden ir separadas ninguna de las dos. Ambas cambiaron para siempre. Cortés, al fundar Veracruz, dio una vuelta total a la función de los españoles en América, que, como bien señaló muy bien el profesor Feliciano Barrio en la primera conferencia de este ciclo, ejecutó la idea de la corona, sobre todo a partir de este momento, que no fue crear solo colonias o factorías, sino poblar con las mismas leyes que se aplicaban en España, que luego para América se multiplicaron para proteger a los indios y para adaptarse al nuevo territorio con el magnífico corpus legal que forman las leyes de India. Y eso fue exactamente lo que hizo Cortés, el poblar y legalizar todo lo que hizo. Por otra parte, Veracruz fue para Cortés y su estancia en aquellas tierras no solo una inspiración en la nueva política pobladora y diplomática para buscarse aliados, sino que le proporcionó la experiencia suficiente como para llevar a cabo su empresa posterior. En Mesoamérica nada volvió a ser igual y en España tampoco. El puerto de Veracruz no solo proporcionó la entrada en un imperio desconocido para Occidente, sino que fue el comienzo de una nueva España que estuvo unida siempre con la península a través de este puerto, que fue cambiado varias veces. Bueno, este es el estado, esto es lo que después ha sido formado el estado de Veracruz y fue creciendo y ahora es un estado Bueno, ahí. Y aquí tienen ustedes como hay
3 fundaciones. La primera en el 19 fue de las playas de donde desembarcaron a Queocitlán. Después se bajó un poco y se formó en la antigua, y el traslado definitivo fue en 1600 en el mismo sitio donde habían desembarcado Cortés con sus hombres y frente a San Juan de Ulúa. Es un enclave magnífico porque su cabildo siempre estuvo vivo y diligente a pasar de los siglos, a pesar de sus privilegios, y eso se puede ver en una cantidad enorme de cartas que hay en el archivo de India y que están publicadas hace ya tiempo. Está situada, el enclave total actual de Veracruz, a 90 kilómetros de Jalapa, donde se celebraban importantes ferias de los productos que llegaban a Veracruz desde España y desde Europa, y a mitad de camino de Tenochtitlan, y sigue siendo el puerto más importante de la República Mexicana. Por él salieron para España y Europa toneladas de plata y una serie de productos alimenticios, tintorios y curativos que revolucionaron la economía mundo y las costumbres occidentales, algo bastante más acusado cuando a partir de 1565 se convirtió también en el puerto de salida al Atlántico de los productos que llegaban a Acapulco en el galeón de Manila con productos de China y de Filipinas. Por todo ello, creo, señores académicos, señoras y señores, que no he exagerado cuando en el título dado a esta conferencia, que han tenido la bondad y la amabilidad de escucharme, he querido señalar que su fundación fue un hecho fundamental para la historia de España, que durante 3 siglos estuvo unida a la de América. Y uno de los puntos clave de esa historia compartida fue la ciudad de Veracruz. Muchas gracias.